Me gustaría que me acompañases a un texto en Lucas. Feliz día. Estoy contento de estar con vosotros. Me fui de vacaciones largas. Como aquí hay muchos hermanos extranjeros, saben que cuando se van de visita a su país, ¿cuántos vais? ¿Un mes? ¿2 meses? Una semana tras otra, Alex. Yo creo que nunca tomé vacaciones durante un mes. Ha hecho bien, pero os he echado mucho de menos. Y entre este mes donde he faltado 4 domingos, hemos tenido la oportunidad de escaparnos, los que han estado en la reunión de oración, los últimos 2 jueves hemos estado juntos. Y tengo que decir que en todo este tiempo Dios ha estado hablando a mi vida y refrescando mi vida. A veces es necesario subir al monte a encontrarse con Dios, así como Moisés lo hizo, y fue algo bueno. Pero estamos de vuelta y ahora ya hasta el año que viene no voy a faltar. Así que tranquilos que no me marché, mi contrato sigue en vigor, el sueldo no me lo han subido. ¿Cuántos están ansiosos de escuchar su palabra? Mirar, reconozco que no traigo una palabra sencilla hoy. De hecho, cuando tenemos guerra espiritual, todos los que estamos aquí ya entendemos que tenemos una constante lucha. En nuestra vida tenemos un enemigo que viene para matar, robar, destruir. Os conocéis bien el versículo. Y esa es la realidad, que continuamente estamos batallando en nuestra vida. Continuamente tenemos que luchar en batallas difíciles. Y siendo sinceros, ¿ganamos todas las batallas? No, hay batallas que perdemos. Y nuestra fe y nuestra confianza está en que Cristo dijo: tranquilos, yo ya vencí. Por lo tanto, a veces perdemos algunas batallas, pero nunca vamos a perder la guerra si nos quedamos cerca del Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque su obra en la cruz fue de una vez y para siempre. Pero sí que es necesario que en esta mañana dediquemos unos minutos a hablar sobre algo que Dios me está hablando para muchos aquí. Es una palabra para mi vida, es una palabra para mi esposa, para mis hijos, para mis hermanos con los que Dios me ha unido para compartir la fe, para crecer en el Señor, para poder animarnos los unos a los otros, para poder seguir alcanzando victorias juntos, buscando su presencia y viendo lo que Dios tiene preparado para nosotros. Así que esta palabra es una palabra profética, pero a la vez es una palabra que es importante entender la parte natural. Dios, si hubiese querido que fuésemos solamente seres espirituales, no habría creado un cuerpo en nosotros. Solamente seríamos alma y espíritu, pero el Creador quiso crearnos a su imagen, semejanza, y Él creyó bueno el terminar toda la creación y dar al hombre vida y carne. Y carne de su carne creó a la mujer y les dijo: juntos fructificad, llenar la tierra y juzgarla, señorearla. Y en ese plan perfecto de Dios, de ese compromiso que Él quería tener con nosotros, de amar, pero también recibir ese amor mutuo, la verdad es que la fastidiamos. Y por la maldición de Adán se abrieron muchas puertas que son realidad, y esa maldición estuvo hasta que Cristo
se convirtió en ese hombre que estuvo dispuesto, Dios siendo hombre, de ir hasta la cruz. Y en la cruz fue donde Él venció a la muerte, venció a la maldición, venció a todo aquello que por la herencia de Adán nos tocaba a nosotros. La paga del pecado, la muerte, la maldición, todas esas cosas. Y todo este mensaje que os he sacado en cuestión de un minuto, todos lo conocemos. Pero entre el entendimiento de que Adán abrió puertas y que Cristo vino para poder poner su gracia sobre toda esa maldición y sobre todo ese pecado y sobre todo lo que estaba siendo condenado el hombre, Jesús dijo: yo soy vuestro redentor. Pero en todo ese periodo se abrió puertas espirituales, puertas de maldición. La historia nos dice en la palabra que había un ángel hermoso, músico, y de repente ese ángel quiso ser como Dios. Y Dios le condenó a ser Satanás. Si algo Dios detesta es que Él no se lleve la gloria y la honra por siempre y para siempre. Y dice la palabra que Él es el príncipe de este mundo. Y entre todo su trabajo o todo lo que está en Él hacer es destruirte a ti y a mí, destruir este mundo, destruir la humanidad, destruir todo lo que como seres humanos tenemos en nuestra mano. ¿Os habéis dado cuenta que todo lo que está en nuestras manos se pudre? Todo lo que está en nuestra mano lo echamos a perder. Podríamos hablar de la política. La política está destrozada. Ya nadie cree en los políticos. El trabajo, la diferencia entre pobres, ricos. Vivimos en un mundo que va cada vez más hacia una destrucción, porque todo lo que el ser humano toca con su carne es destruido. Esa es la verdad. En esta larga introducción, con todo lo que os he explicado, llegamos a una conclusión que me va a ayudar a dar inicio a mi meditación, y es: este mundo necesita liberación. Tú y yo necesitamos liberación. Cuando hablamos de la palabra liberación, es una palabra que nos suena o la asociamos a palabras como el exorcismo, la brujería, los espíritus. Y ¿dónde mejor que en una iglesia entender que el mundo espiritual es mayor que el mundo carnal? Que las batallas se ganan en el mundo espiritual y nunca en el mundo carnal. La palabra dice: porque vuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades y huestes de maldad. Ahora, cuando hablamos de un versículo así, algunos empiezan a temblar y a decir: ay, pero yo he sido perdonado por Cristo, sanado y liberado por Cristo, amén, aleluya. Y así es. El problema es que no entendemos que aunque tú hayas visto a Jesús, aunque tú hayas aceptado a Cristo como Señor y Salvador, no quiere decir que a veces en tu mochila personal todavía
estés arrastrando cosas de tu pasado, quizá cosas que heredaste de tu padre, de tu madre o incluso de generaciones atrás. Y quiero darte brevemente algunos ejemplos para que tú puedas identificar algunas de tus luchas en este momento, que podrías perfectamente asociarlas a que tú y yo necesitamos liberación. Es decir, que tú y yo, aunque seguimos a Cristo, amamos a Cristo, entendemos el mensaje de la cruz, podemos a veces haber sido tentados, a veces hemos podido abrir puertas, a veces ha habido choques emocionales o a veces espíritus generacionales que siguen teniendo dominio y control sobre áreas de nuestra vida. No quiero que levantéis las manos, pero decirme si tú o alguien de tu familia, no decirme, pensar, si alguien, tú o tu familia tenéis temor a la oscuridad, necesitáis dormir con la luz encendida. Algunos que piensan que hay algo debajo de la cama, algunos que tienen fobia a cucarachas o serpientes o algún animal o insecto que lo ve y de verdad a mí me dan asco las cucarachas. Lo siento por los que son fans de los animales, no quiero ofenderles, pero yo si veo una cucaracha la piso. Sí, me dan asco. Pero hay gente que ve una cucaracha y es como si alguien estuviese clavando un puñal, o una culebra, o un ratón, o una rata, o te digo los insectos así que a mí me dan un poco más de... Pero quizás es un perro. Ahora, los que tienen miedo al perro, quizá algún perro te mordió alguna vez o mordió a alguien de tu familia. ¿Alguien tiene temor al perro? Que esté dispuesto a levantar su mano. Te prometo, nadie se va a reír. ¿Sí? ¿Hay alguien que tenga temor a los perros? ¿Sí, hermano? ¿Te mordió alguna vez alguno? A un hijo tuyo. ¿Y no creéis curioso que él le tenga miedo si el perro mordió a un hijo suyo? ¿No te parece curioso? Mira, hombres que tuvieron padres complicados, quizá alcohólicos o les gustaba zumbar mucho o maltrataban a su mamá. Creciste y odiaste la actuación de tu padre durante todo ese tiempo, pero te casaste después. ¿Te has dado cuenta que parece que a veces te sientes atraído hacia el alcohol, te sientes atraído hacia la violencia, te sientes atraído hacia la infidelidad? Aquí que nadie responda, por favor. ¿No sientes que a veces te levantas triste una y otra vez? ¿No tienes ganas de vivir? ¿Sientes tristeza? ¿Sientes tristeza? ¿Y sientes tristeza? Mirar, iglesia, es muy importante que entendamos algo. La palabra habla sobre el momento donde Judas fue poseído, influenciado por el diablo y se metió en su corazón. Y todos sabemos lo que Judas hizo. Judas estuvo con Jesús, aprendió de él, vio milagros, vio momentos extraordinarios que apenas 12 hombres pudieron vivir plenamente y profundamente de tiempo completo con Dios hecho hombre. Y la palabra dice que el diablo entró en él. ¿Y qué pasó cuando el diablo entró en él? Destrucción. Ahora, yo puedo contarte momentos en mi vida donde pasé ese proceso de no creer en la liberación, en la sanidad que Dios quería traer sobre mí y trataba de luchar como guerrero cristiano fuerte y poderoso, agarrado a Dios Padre.
luchaba y luchaba en contra de sus luchas, y luchaba y luchaba en contra de sus luchas, y luchaba y luchaba hasta que no pude más. Porque la batalla en el mundo espiritual nunca será vencida con la carne. Tú nunca podrás con tus propios dones o habilidades llegar a vencer aquellas cosas que son simplemente espirituales en tu vida. Hubo pastores que dañaron su corazón y dejaron de creer en que es bueno, y la palabra declara que todos tenemos que vivir bajo autoridad. Algunos dejaron de servir en la iglesia porque vinieron de lugares donde les explotaron, donde en vez de vivir en la acción del servicio conforme al corazón de Dios, estuvieron viviendo en un activismo carnal, donde se les enseñaba que más hacías, más contento iba a estar Dios contigo. Mentira. Y todos los que somos padres sabemos si tenemos un hijo más trabajador que otro, ¿sí o no? Padre, ¿sí o no? Aquí sí puedes contestar. Tenemos un hijo o una hija un poquito más, que ayuda más, que está pendiente, que te ayudo, que te hago. Y tenemos otro más pasivo, que siempre hay que regalarle una patada para que te ayude. ¿Sí o no, padres? Por favor, hacerme sentirme bien. Si no soy el único que tiene hijos así. Todos. Ahora, padres, ¿amáis más a uno que a otro? Eso nos ayuda a entender cómo Dios nos ve. Dios nunca te va a amar más porque sirvas más. Porque el servicio tiene que ver con mi amor hacia Él. Lo que mueve mi servicio es que estoy apasionado de amor por Él. Es que amo su presencia, es que amo su reino, y por eso yo me levanto feliz para venir a montar el sonido, para cargar, descargar, feliz. No siempre, a veces mi carne se quiere revelar, pero rápidamente recuerdo el amor y la pasión que tengo hacia mi Dios, y Él es digno. Versículo 26, Lucas 8. Lucas 8:26 dice, en esa parte de la Biblia: navegaron hacia la tierra de los gadarenos, que está al lado opuesto de Galilea. Y cuando él bajó a tierra, Jesús, le salió al encuentro un hombre de la ciudad que, ¿cómo? Fuerte, poseído, endemoniado. La posesión viene de una palabra que es daimonizomai. A ver cómo. Bueno, dejémosla ahí. ¿Qué significa? Mira, escucha bien. Influencia demoníaca directa. Eso sí que me lo puedes decir. Influencia demoníaca directa. Así de simple, así de sencillo. Entonces, ese poseído por demonios y que por mucho tiempo no se había puesto, mira qué interesante, ropa alguna, ni vivía en una casa. ¿Y dónde estaba? En los sepulcros. Ahora vamos a ver algo muy interesante de eso, pero no ahora, después, porque después vamos a recibir una respuesta a ese texto. Pero la realidad es que cuando somos poseídos, solamente te lo resumo este primer punto de esta manera. Cuando tenemos un espíritu que está gobernando cierta área de nuestra vida, continuamente ese espíritu va a tratar de arrastrarte lejos de la presencia de Dios, y lo que va a tratar de hacer es desequilibrar y de romper tu verdadera identidad en Cristo. Lo que tú y yo somos realmente, no lo que dice tu diploma de la escuela o de la universidad, porque tu diploma no va a ir al cielo, se va a quedar aquí, y nadie en el cielo va a preguntar ni por tu idioma, ni por tu trabajo, ni los idiomas que sabes. Nadie le interesa. Sin embargo, allí sí que va a interesar algo. Fue tu identidad en Cristo.
¿tú quién eres? Porque allí solamente irán los hijos de Dios. Entonces, vamos a entender algo. Romanos 8, versículo 9. Quiero que si lo tienes, lo leas conmigo, pero por favor no quites el dedo de ahí. Solamente entender de este texto que en el mundo solamente tenemos dos opciones de ser dominados o ser siervos de, y todos, escúchame, todo el planeta, todo el mundo, tú y yo también, tu mamá también, tu papá también, tu tío también, tu sobrino también, tu nieto también, tu tatarabuelo también, solamente ha podido ser gobernado por una u otra cosa. Romanos 8, 9 dice así: sin embargo, vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros. Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Y si Cristo está en vosotros, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, sin embargo el Espíritu está vivo a causa de la justicia. Versículo 12, así que hermanos, somos deudores no a la carne para vivir conforme a la carne, sino si vivís conforme a la carne, habréis de morir. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Y vamos a dejarlo ahí. Pablo dedicó muchas de sus cartas, mucho de su enseñanza para dejar a las iglesias, como padre espiritual que era, esta enseñanza. Solamente hay dos señores: o tú sirves a Dios o sirves a Satanás. Apocalipsis, vemos un texto muy interesante que nos habla y nos revela parte de lo que acabo de decirte. Por cuanto fuisteis tibios, es decir, buscaste una alternativa entre o aquí, yo te vomitaré de mi boca. Por lo tanto, si Dios te vomita de su boca, ¿para dónde vas? Pues para el lado que no hay que ir, para abajo. Ojalá hubieses sido frío. Por lo menos tendrías la identidad de un buen siervo de Satanás. Por lo menos en el infierno te habrían dado un galón antes de chamuscarte. Pero yo quiero que seas caliente. Lo que nos identifica en esos textos, en el que hemos leído, en Lucas, el que hemos mencionado en Apocalipsis, lo que Pablo nos enseña a través de Romanos y otros textos que no tendríamos tiempo, es que tú y yo vamos a ser dominados o por Dios o por Satanás. Todo el mundo va a vivir conforme a Dios o a Satanás. Tú diriges tu vida conforme a Dios o a Satanás. Si no sirves a Dios, sirves a... Menos mal que uno entendió. ¿Me sigues? Yo sé que es una palabra dura. Oye, cuando Jesús se pone delante de Pedro y le dice: aléjate de mí, Satanás. Imagínate. Ahora, ese texto revela que muchas veces a través de nuestra boca el diablo puede hablar. A veces te das cuenta que tienes actos en tu vida o tomas decisiones o reacciones en tu vida que es el mismo Satanás en ti. Y algunos están escandalizados ahora mismo, lo sé, pero perdóname, no lo digo yo, lo dice su palabra. Si tienes un conflicto, arréglalo con Dios. Pero esta es la realidad. La realidad es que nuestra carne puede ser un fácil acceso a que el diablo entre en nuestra vida. Solamente entiende esto muy importante: podemos vivir o bajo la influencia de Dios o bajo la influencia de Satanás. No existe un mundo gris. No existe que tú y yo podamos tener un pie aquí y otro pie aquí. No existe. Dios detesta eso y expulsa
esa actitud de su presencia. Entonces, ¿bajo qué influencia vives? ¿Qué es lo que gobierna tu vida? ¿Qué es lo que gobierna tu matrimonio, tu trabajo, tus decisiones? Jesús, en el versículo 28, gritó y cayó delante de él y dijo en alta voz: ¿qué tengo yo que ver contigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. En esa frase hay un poder increíble que pido a Dios ahora que recibas un especial entendimiento y un espíritu de revelación. Te ruego que no me atormentes. En este momento el demonio, ese espíritu, estaba reconociendo la autoridad de Cristo por encima de toda autoridad. ¿El diablo tiene autoridad? ¿Qué pensáis? ¿Es el príncipe? ¿Un príncipe tiene autoridad? Sí. ¿Vosotros creéis que el diablo tiene poder? Sí. Ahora ese texto es una fresca revelación que el poder de Dios está por encima de todo poder satánico. Y aquí es donde está la buena noticia. Por eso tú no tienes que tener temor a que en la iglesia se hable de espíritus, de demonios. No debes tener temor de que tú mismo necesites en este momento una liberación de parte de Dios. Si estás harto de no dormir, si estás harto de vivir preocupado, ¿qué pasará mañana? Si estás harto de llevar el peso de tus padres o de tus abuelos que no te dejan vivir en paz, que no te dejan vivir en gozo. Si tú te sigues sintiendo inútil porque tuviste un padre que todos los días te lo recordaba: inútil, 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 no llegarás a nada. Es el momento que entiendas que todos los espíritus que van en contra del Espíritu de Dios se someten a la autoridad de Cristo. No hay poder que venga de Satanás que pueda vencer al poder que está sobre todo los poderes de este mundo, del planeta, de allí y de ahí. Esa es tu realidad y mi realidad. Y por eso compartimos con gozo un tema tan complicado como este. Iglesia, es necesario que dejes de sufrir. Iglesia, es necesario que dejes de estar atado, que sientas que cada vez que quieres servir a Dios hay algo que te está ahogando y que te está frenando. Es tiempo de que entiendas que ese espíritu que hay en ti, que está dominando y controlando áreas de tu vida, reconoce incluso mejor que tú mismo que Él es Rey y Señor. Versículo 29. Porque Él mandaba al espíritu inmundo que saliera del hombre, pues muchas veces se había apoderado. Di conmigo: muchas veces se había apoderado. Puedes decirlo: se había apoderado. ¿Quiere decir que había momentos que no? Sí. ¿Hay momentos que parece que la cosa está más tranquila? Sí. ¿Hay momentos que el espíritu nos puede sentir que todo va bien, que hay paz? Sí. Hay momentos que nos podemos sentir engañados, sentir que estamos llenos del Señor, que no hay nada en mí. Sí, pero tarde o temprano, si hay algo en tu vida o en la mía, tarde o temprano se manifestará. Porque olvidamos a veces que el diablo tiene poder. La serpiente, dice la palabra de Dios en el Génesis, era astuta. El diablo conoce tu debilidad, conoce mi debilidad y sabe esperar. Él no tiene prisa, porque Él es astuto. Sabe a quién utilizar para venir en contra de ti. Sabe preparar la ocasión, la forma y la película correcta para poner delante de ti y destruirte.
Y hay personas que piensan que algo es la voluntad de Dios y es el mismo Satanás, serpiente astuta, que estuvo preparando esa historia para ti, te la comiste. ¿Por qué? Porque hay cosas que dominan nuestra vida, que a veces controlan lo que tú haces, lo que tú decides, cómo tú reaccionas. Iglesia, es tiempo de ser liberado. Ese espíritu le mandaba al espíritu inmundo, porque Jesús mandaba al espíritu inmundo que saliera del hombre, pues muchas veces se había apoderado de él y estaba, atado con cadenas, grillos y bajo guardia. Pero a pesar de todo rompía las ataduras y era impelido por el demonio a los desiertos. Entonces Jesús le preguntó: ¿cómo te llamas? Así de simple. Jesús estaba allí viendo todo el panorama. El demonio estaba aterrorizado porque estaba enfrente del general de los generales. Y Jesús le dice: a ver, Kiko, ¿cómo te llamas? Y él le respondió: Legión. ¿Por qué? Porque muchos demonios habían entrado en él. Entonces, lo que ocurre aquí es que cuando dejamos puertas abiertas a que espíritus entren en nuestra vida, lo que ocurre es que vamos cargando y cargando nuestra mochila y se puede hacer realmente pesada. Y a veces se hace tan pesada que hay gente que abandona la fe. A veces se hace tan pesada que culpan a Dios como el culpable de todo el desastre y catástrofe que les ocurre en su vida, porque no entendieron que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino principados y potestades. Y lo que empezó a tocar toda esa legión fue la identidad de ese hombre. Ese hombre, como hemos leído en el versículo 27, ya no tenía un hogar donde vivir. Ya no tenía honra y dignidad ni honor para poder vestir. Cuando el diablo viene y hace su obra sobre nosotros, lo primero que él viene a estorbar, a romper, a quebrantar es nuestra identidad en Cristo. Y algunos se preguntarán, como lo que ocurrió ese momento con Jesús y Pedro, cuando Jesús, después de haber sido glorificado, viene durante unos días sobre la tierra. ¿Os acordáis de ese momento? Y Jesús le dice algo muy interesante. Pedro, cuando eras joven, ¿os acordáis? Cuando eras joven, Pedro, a izquierda, derecha, para adelante, para atrás, lo que hiciese falta. ¿Qué te ha pasado, Pedro? Sencillo, se dejó influenciar. Y por eso algo que nos revela también la vida de Pedro es que Pedro negó a Jesús. ¿Eso fue la presencia de Dios que le empujó? ¿Qué pensáis? No, fue Satanás. Y negó a Jesús, su amado Jesús. ¿Sabes qué me he dado cuenta en mi vida y en hermanos? Que cuando hay un espíritu sin tratar, sin salir, que está dominando, a veces un poco más calladito, más discreto, pero está ahí trabajando y trabajando y trabajando, está tocando su identidad y pierden, cosas así como el anhelo de Dios, el fuego de Dios, el deseo de servirle, las ganas de seguir soñando con Él, el entendimiento de que todo lo que hay en esta tierra aquí se queda.
y que no merece la pena dedicar todo nuestro tiempo, energía, dones solamente a eso. Y vamos perdiendo nuestra identidad en Cristo. Y ese espíritu va moldeándonos hacia el materialismo, hacia mejor me dedico a otra cosa, mejor y por acá y por allá. El versículo 31 dice, le rogaban que no les ordenara irse al abismo. Y había una piara de muchos cerdos paciendo allí en el monte, y los demonios le rogaron que les permitiera entrar en los cerdos. Y él les dio permiso. ¿Quién les dio el permiso? Jesús. Los demonios salieron del hombre y entraron en los cerdos. Mira, los espíritus son espíritu. Y los espíritus necesitan un cuerpo para poder manifestarse. Si no hay cuerpo, ese espíritu no encuentra hogar. Por eso la palabra enseña que cuando echamos fuera un espíritu, él está buscando la manera de encontrar algunos huerfanillos sin cuerpo por ahí para que juntos vuelvan donde estaban. Un espíritu que no tiene cuerpo, le falta algo. Por eso están buscando sobre nosotros, sobre toda la gente que está ahí fuera. Esa es la realidad. Los demonios salieron, entraron en los cerdos, la piara se precipitó por el despeñadero al lago y se ahogaron. ¿Dónde, en el momento en que los espíritus entran en los cerdos, dónde los llevó el espíritu? Al suicidio. ¿Os dais cuenta? Ningún espíritu que viene de Satanás te aportará nunca algo bueno. Nunca, porque su deseo es robar, matar, destruir. ¿Me seguís? Pues fíjate, se ahogaron. Y todavía ocurre algo muy interesante ahí. Cuando los que lo cuidaban a ese hombre vieron lo que había sucedido, huyeron y lo contaron en la ciudad y por los campos. Salió entonces la gente a ver qué había sucedido. Y vinieron a Jesús y encontraron al hombre de quien había salido los demonios. Escucha cómo lo encontraron. Sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio. Y en el versículo 27 estaba sin ropa, sin casa y viviendo en los sepulcros, en la muerte. Mira, cuando somos liberados, lo que Dios hace en ese momento no es ese simple hecho de echar al demonio de ti o a ese espíritu de ti y de mí y traernos libertad, sino que se forma algo tan poderoso y tan increíble que tiene que ver con lo siguiente. Mi unión con la presencia de Dios, echando todo espíritu que sobra de mí, lo primero que causa y que nos otorga es comunión con Dios. No religión. No lee. Parece un flamenco. Lee. No. Causa una comunión. Y sabes que me he dado cuenta que cuando hay servicio en una iglesia, porque hay comunión con Dios, es un servicio que huele a adoración. No hay queja, no hay rutina, no hay obligación. Esa obligación que si no voy me ven y es que yo quiero mostrar que no. La comunión con Dios te conecta al reino de Dios.
La unión con Dios, la comunión con Dios te conecta a un servicio sano, bajo el fundamento del amor. La comunión con Dios te conecta a los pensamientos de Dios, porque yo tengo pensamientos de bien para vosotros y no de mal. Cuando yo tengo comunión con Dios, ¿sabes qué? Yo puedo resistir al diablo para que él huya de mí. No solamente estaba sentado a los pies de Jesús, sino que también hemos dicho, estaba vestido. Mira, ¿os acordáis de la túnica de José? ¿Os acordáis de esa parte de la historia? Que el padre le hizo una túnica con colores. ¿Y qué pasó con la túnica? Trajo tanta envidia entre los hermanos. ¿Y este qué? ¿Y por qué tiene una túnica así este? Como cuando un hermano se ha comprado un coche nuevo. ¿Y este qué? Seguro que no da los diezmos a la iglesia. Por eso le da por un coche. Esa envidia que muchas veces está ahí. Señor, ¿y por qué a él le das tanto y a mí tampoco? Pues siempre que tú veas en la historia del hijo pródigo, ¿te acuerdas? El padre que hizo cuando llegó de vuelta el hijo. Cuando hablamos en la palabra de Dios de los vestidos, lo que trae sobre nosotros es esa palabra de honor. Cuando somos hijos de Dios, nos sentimos hijos de Dios, hay honor, hay esa honra. No eres el hijo de cualquiera, eres el hijo de Dios. Cuando los espíritus salen de nuestra vida, somos vestidos con el ropaje real. Empezamos a sentir esa identidad real sobre nosotros. No nos creemos más que los demás. ¿Sabes por qué? Porque la palabra dice: el que se quiera hacer grande entre vosotros, que se haga siervo de ellos. Así que no estamos hablando de la gloria conforme a lo que este mundo y esta sociedad entiende y que los tiene podridos y confundidos, donde el hecho de llevar corbata y estar en el lugar de la cloa te hace nada. Nada, acabará en la caja como todos y va a la eternidad para allá o para acá. No hay más historia. Pero cuando estamos hablando de las vestiduras que Dios nos da, nos está hablando de que tú y yo somos hijos de Dios. Somos vestidos con la honra del Rey de Reyes, del Señor de Señores. Y después dice algo muy interesante: volvió a su cabal juicio. En la palabra de Dios muchas veces se habla sobre el equilibrio mental. Yo creo que es una enfermedad que cada vez más está en la humanidad y ya no sabemos ni siquiera identificarla. Y como esta meditación se está grabando, no puedo ir muy profundo en esto, pero voy a pasar rápidamente sobre algo que creo que te puede hacer entender lo que está ocurriendo. Se nos ha hablado sobre la palabra democracia, ¿verdad? Está en la boca de todo el mundo, la democracia, la democracia, la democracia. Y hace unos días escuché a Bukele que hablaba sobre la democracia y les decía: ¿ustedes saben lo que significa democracia? ¿Sabéis lo que significa democracia? Poder del pueblo. El pueblo tiene el poder. Esa es la democracia. Ahora, si yo os preguntase, ¿creéis que vivimos en democracia? Mejor respondo yo, por si así nadie se mete en un lío. Que conste que nadie respondió. Yo creo que no. Yo creo que vivimos en anarquía. Porque te voy a decir lo que es la anarquía.
lo que ya ocurrió en el libro de Jueces, porque aquí la generación 2024 no estamos descubriendo nada nuevo. No hay nada nuevo bajo el sol. Ahora que estamos tan de progres y progresando, lo que estamos es sencillamente repitiendo lo que ya hace miles de años ha hecho una y otra vez, con iPhone o sin iPhone. Pero mira, estamos volviendo a ese momento donde el libro de Jueces dice así: cada uno hacía como bien le parecía. Anarquía. Y ahora estamos igual. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Ahora yo te pregunto, ¿tú crees que siempre nuestros pensamientos son sanos? ¿Tú crees que siempre tenemos buenas ideas? ¿Tú no crees que a veces reaccionamos de manera poco correcta conforme a filtros del dolor, conforme a filtros de envidia, conforme a filtros culturales, conforme a filtros de cosas sin arreglar? Y todos esos filtros se convierten en nuestra mirada sobre la vida y sobre las cosas. Y me di cuenta, y yo el primero, que muchas veces mis pensamientos no son los pensamientos de Dios. Y por eso, cuando somos liberados por Dios, una de las cosas que ocurre es que Dios trae un sano juicio sobre nuestra mente. Y tú y yo podemos empezar a sentir como Dios siente, a pensar como Dios piensa, y sometemos nuestro pensamiento humano y a veces, me atrevo a decir, nuestra enfermedad en nuestro pensamiento humano, y lo sometemos al pensamiento de Dios. Por eso la palabra de Dios para ti y para mí, iglesia, es algo fundamental, es nuestro manual de vida. ¿Por qué? Porque Él dice que si te dan en una mejilla, que pongas otra, cuando la ley dice que ojo por ojo y diente por diente. Y eso es lo que vemos en este mundo. Mira a tu alrededor, mira los informativos. Es ojo por ojo y diente por diente. Pero yo creo en una iglesia que se va a levantar y se está levantando en este tiempo para romper toda mente y pensamiento que viene de Satanás, y que está dispuesta a decir, bajo un espíritu de liberación y un proceso de liberación: yo estoy en un cabal juicio. ¿Qué quiere decir? Mi pensamiento está alineado al pensamiento de Dios. Mis decisiones están alineadas a las decisiones que Dios quiere que yo tome. Mi vida se está dirigiendo alineada a lo que es la voluntad de Dios para mí. Eso es lo que hace la liberación. Pero los que no la entienden, ¿sabes qué ocurre? Final del versículo 35. Se llenaron de temor. En reuniones así donde he compartido, en algún congreso de jóvenes o en alguna reunión en otro lugar, hay gente que recibe precisamente esto. Yo no sé por qué, pero se manifiesta el espíritu de temor cuando se habla sobre liberación. Y la gente se va. Hay gente que cierra su corazón ahí y, por no parecer un fantoche o lo que se te ocurra, se sientan, se tapan los oídos de esta manera por dentro y no escuchan y desconectan. ¿Sabes por qué? Porque el espíritu de temor tomó el dominio y el control. Y en ese momento, versículos 36, y los que lo habían visto les contaron cómo el que estaba endemoniado había sido sanado. Mira, los incrédulos, bajo un espíritu de temor, sin saber lo que había pasado ni entenderlo, fueron a compartir a sus compatriotas que el hombrecillo que estaba endemoniado, que lo veían desnudo cada día, que dormía en los sepulcros donde habían enterrado a sus muertos, que estaba loco, había sido sanado. Pero panda, inconscientes. ¿No ves que cuando hay liberación hay restauración? ¿No ves que cuando hay liberación de la enfermedad pasas a la sanidad? Ellos vieron y declararon: ha sido sanado, pero no vayáis. Qué paradójico.
Entonces, toda la gente de la región alrededor de los Gadarenos le pidió a Jesús que se alejara de ellos. Pero por favor. Mas él lo despidió diciendo: vuelve a tu casa y cuenta cuán grandes cosas Dios ha hecho por ti. Y él se fue, proclamando por toda la ciudad cuán grandes cosas Jesús había hecho por él. Cuando somos liberados, iglesia, lo que producimos o la consecuencia de esa liberación siempre será un testimonio. A veces la iglesia tenemos que aprender a callar un poquito y demostrar más. Ante la ausencia del poder de Dios, que hemos levantado charlatanes, que hablan muy bien, que convencen. Pero ¿en qué momento en la palabra de Dios Dios dijo: id y convencerles? La esencia de la liberación es el inicio de una vida de testimonio. Con nuestra vida mostramos la vida de Cristo. Con nuestro ejemplo mostramos la vida de Cristo. Con nuestra forma de hablar mostramos la vida de Cristo. Con nuestra forma de decidir mostramos la vida de Cristo. La gente está harta de ver cristianos que llevan el pececito en el coche y detrás. Y más cristiano te sientes, más grande te lo compras. Y después, cuando alguien te hace algo que no te gustó, le sacas el dedo. Mira al cristiano. Mira al cristianito. Y ya si eres así, tipo colérico, violento, bajas y ahí te sale toda la armada que llevas dentro. Hijo de Pascual, de Manuel, de Tito, de todos los hijos. Ahora eso sí, alguien le llevó a la iglesia el domingo siguiente y tú estabas por la mañana. ¡Aleluya! Iglesia, hablemos menos, mostremos más de Cristo.